Génesis capítulo 24. Hemos estado viendo cómo Abraham comisionó a su siervo Eliezer para que le fuera a buscar esposa a su hijo Isaac. Ya lo convence y se prepara Eliezer para irse a Mesopotamia. Ya cuando lo convenció, dice en el 10, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, vean la oración de Eliezer: Oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Vean, eran 10 camellos. Dicen que los camellos toman muchísima agua y como acababan de pasar por el desierto, irían muy sedientos. Entonces sacarle agua a 10 camellos fue un trabajo pesado. Y el hombre, el criado, estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. O sea, entendió que su oración había sido respondida. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Su verdad quiere decir fidelidad, ¿no? Guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Padre, te pedimos tu ayuda en esta hora. Te damos gracias, Padre, porque podemos reunirnos. Tu misericordia es grande para con nosotros. Y te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes a sacar provecho de esta enseñanza. Enséñanos, oh Dios, a entender y a obedecer. Tú conoces nuestro corazón, conoces nuestros pensamientos. Líbranos de soberbia, enséñanos a confiar en ti. Enséñanos, Dios, a depender de ti para que las decisiones que tomemos siempre lo hagamos para agradarte, para tu gloria y para ver tu gloria, Dios, en esta iglesia, en nuestras vidas y en esta ciudad, y que veamos la conversión de muchos. Perdónanos, Padre. No hemos hecho lo que deberíamos, muchas veces hemos
tomado decisiones equivocadas. Ayúdanos a corregir eso y a tener siempre en mente tu palabra y la guía de tu Espíritu para hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Esta oración que hizo Eliezer, lo que dice en el versículo 14, es algo que no deberíamos hacer nosotros, es algo muy dudoso. Lo que está haciendo aquí Eliezer es que le está pidiendo una señal a Dios. Dice: sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. ¿Es correcto pedirle una señal a Dios? ¿Se acuerdan ustedes que los fariseos le pidieron una señal a Cristo? Esa no era una señal de fe. Era más que incredulidad, eso era maldad. O sea, pedirle una señal a Dios puede ser maldad. Pero debemos entender en qué contexto hizo Eliezer esta oración. O sea, él tenía, digamos, ciertos atenuantes. ¿Por qué? Nosotros, para buscar la guía divina, tenemos la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Eliezer no tenía eso. O sea, los recursos que tenía Eliezer para conocer la voluntad de Dios eran mínimos. Pero al hacer esta oración, Eliezer está dando a entender que tenía fe, aunque parecía ser muy pequeña, muy poca. Vean cómo dice, 12, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Vean, no está diciendo, oh Jehová, Dios mío, está diciendo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Eliezer vería la fe de Abraham, porque Abraham era un hombre de fe. Eliezer vería la fe de Abraham, pero no la suya propia. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Nosotros podemos ver la fe de otros, pero la fe nuestra no la vemos como deberíamos o como debiéramos. Pero hay algo que entiende Eliezer, y es el hecho de que Dios es todopoderoso, de que Dios es soberano, porque vean cómo se está dirigiendo a Dios. Los que no creen en la soberanía de Dios no pueden orar. Los que no creen que Dios es todopoderoso no pueden orar. Para que una persona pueda orar, necesita creer que el Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso. Los que creen que el Corán es un libro santo no pueden orar. Los que creen que el libro de Mormón es un libro santo no pueden orar. Entonces, para poder orar, necesitamos creer que el Dios de la Biblia es el soberano, es el Dios verdadero, es el Dios todopoderoso. ¿Y entienden ustedes entonces por qué hay tantas personas que no pueden orar? Se está humillando Eliezer, porque vean cómo dice, después de decir, oh Dios de mi señor Abraham, dice, dame, te ruego. ¿Sí? Vean, los que no creen en un Dios soberano, no ruegan. Los que no creen en un Dios soberano, en el fondo creen ser soberanos ellos, y ellos no le dicen a Dios, te ruego. No, ellos le exigen cosas a Dios, le dan órdenes a Dios. Eso no es orar. Vean cómo dice al final del versículo 12. Te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Vean, entiende que Dios puede hacerle que él tenga un buen encuentro y que Dios puede hacer misericordia.
que Dios es misericordioso. Pero vean cómo dice, haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Qué significa esto? Que aunque él veía la fe de Abraham, de todas maneras él entendía que Abraham necesitaba misericordia. Y escuchen, pues el santo, el creyente más santo necesita misericordia. O sea que él entendía mucho acerca del Dios verdadero. Eliezer entendía que ni él ni su amo podían exigir nada de Dios. ¿Quién puede exigirle algo a Dios? O sea, Eliezer entendía que si Dios escuchaba la oración es por su misericordia y por su fidelidad. Y ya leímos el versículo 14. ¿Sí? Dice, sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe. Vean, la señal que está pidiendo es que esta mujer que tú has querido que sea la esposa de mi amo, sea una mujer misericordiosa, que no me niegue el agua. Porque como una muchacha iba a aceptar tan fácilmente darle agua a un extraño. Ella pudo haberse negado. Pero dice, dame la señal de que esta mujer sea una mujer misericordiosa. Dice, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. O sea, buscaba una mujer misericordiosa y buscaba una mujer compasiva, que se compadeciera no solo de los hombres, sino también de los animales. Un cristiano debe ser compasivo con sus hijos. ¿No será compasivo con sus perros y con sus gatos? Un creyente debe ser compasivo con sus animales. Un cristiano no puede tratar con la punta del pie a sus animales. ¿Cómo es eso? Y ven, la mujer con la que se topó era misericordiosa, era compasiva y también era diligente. Porque vean cómo dice el 17. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Vean cómo dice, se dio prisa. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua. Y dice el 20, y se dio prisa. O sea, era una mujer diligente. La diligencia es una cualidad muy grande. Ser diligente es lo contrario de ser negligente. Entonces, Eliezer la veía y estaba maravillado, dice el versículo 21. El hombre estaba maravillado de ella. Vean, al hacer esta oración, no dijo Eliezer, oye, Señor Jehová Dios de mi amo Abraham, yo te ruego que la esposa que tú has destinado para mi siervo, para mi amo Isaac, te ruego que sea una mujer hermosa, una mujer bonita. Ella no hizo una oración así. Hay muchachos que se quieren casar, que buscan esposa y en lo primero que se fijan es en si es bonita. Pero eso no es lo más importante. ¿De qué serviría que un joven cristiano encontrara una novia, una candidata para casarse, si es bonita, pero es bonita por fuera, pero por dentro no lo es? No digo que un joven no debiera importarle la belleza física en una muchacha. Pues eso podríamos discutirlo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante son las cualidades espirituales. Y si es bonita o no, yo creo que eso pasa a segundo término. Pero los que se aferran a buscar una esposa bonita, no entienden que engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Una mujer puede ser muy bonita por fuera, pero muy fea por dentro. Dios contestó la oración de Eliezer y lo guió a la mujer designada por Dios. Pero vean ustedes, Dios estaba trabajando en el carácter de Abraham.
Dios estaba trabajando en el carácter de Isaac. Dios estaba trabajando en el carácter de Eliezer. Dios estaba trabajando en el carácter de Rebeca. Dios estaba trabajando en el carácter de todos ellos. Si Dios no te ha dado tu Rebeca, si Dios no te ha dado tu Isaac, es porque de seguro te está preparando. Dios está preparando a todos los creyentes que quieren casarse, pero lo más importante no es que se casen. Lo más importante es su preparación para que cuando se casen ya estén preparados. Vean esto. Si dos jóvenes que son cristianos, los dos son cristianos, pero son inmaduros y se casan sin estar preparados, van a tener muchos problemas para acoplarse. Si creyentes que ya tienen cierta madurez se casan y pueden llevar algunos años en acoplarse, imagínense dos jóvenes que apenas son recién convertidos. Es más importante nuestra preparación que el hecho de tener una pareja. Y si tú te casas sin estar preparado, podrías lamentarlo toda tu vida. Entonces, cerciórate de que tú estás preparado. Porque si tú no estás preparado, ¿cómo creerás o cómo entenderás que tu pareja está preparada o no? Si tú no estás preparado, no entenderás. Te casarás y vas a tener graves problemas con tu pareja y con Dios también, porque pues te vas a precipitar y harás cosas que no debes. Vean, no pierdan de vista aquí Génesis 24 y busquen Romanos 8. Este texto lo conocemos bien, 8:14, léanlo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el contexto está hablando de la mortificación del pecado. O sea, los que son guiados por el Espíritu de Dios en la mortificación del pecado, estos son hijos de Dios. Los inconversos no mortifican su pecado. Los inconversos quisieran mortificar el pecado de otros. Los creyentes debemos mortificar el nuestro. Nuestro problema no es con el carácter de nuestra pareja. Nuestro problema es con nuestro carácter. Entonces, si buscamos la guía divina en la mortificación de nuestro pecado, vean, entonces ahí demostramos que somos hijos de Dios. Entonces ustedes pueden ver que Abraham estaba mortificando su pecado, Eliezer también, incluso Rebeca. En otras palabras, tanto Abraham como Isaac, como Rebeca, todos ellos eran convertidos. Dios guía a los creyentes, a sus hijos. No guía a todo el mundo. Dios guía, como lo vimos, a todos los que desean ser guiados, a los que desean obedecerle. Si ustedes no quieren obedecerle, pues entonces ¿cómo los va a guiar? Aquí mismo, en Romanos 8, vean el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vean, los que están en Cristo son los creyentes. Dice, estos no andan conforme a la carne, ¿sí? Andan conforme al Espíritu. No son carnales, son espirituales. Comparen esto con lo que dice el 9. Mas vosotros, se dirige Pablo a los creyentes de Roma, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que tiene el Espíritu Santo le pertenece a Cristo. El que no tiene el Espíritu Santo no le pertenece a Cristo. Y por lo tanto Dios no le guiará, ni en la mortificación del pecado, ni en ninguna otra cosa. Antes le pertenecíamos al diablo. Era nuestro jefe. Ahora le pertenecemos a Cristo. Él es nuestro Señor. Entonces, Dios guía solamente a los suyos, a los que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, no es descabellado decir que tanto Abraham como Eliezer y como Isaac y como Rebeca eran convertidos. Dios estaba guiando a Eliezer.
pero estaba guiando también a Rebeca. Vean cómo Rebeca fue la primera en llegar ahí cuando llegó Eliezer. No cabe duda que Dios hizo que se encontraran. Vimos un texto, ya no lo tengo aquí, hace 8 días, cuando unos judíos fueron a consultar con Isaías, ¿se acuerdan? Querían ser guiados por Dios, querían hacerle una consulta, porque Elías era un representante de Dios. Pero Dios le dijo a Elías, van a venir esos, dice, no los contestes, no les digas nada. Quieren ser guiados por mí, pero no quieren hacer mi voluntad, no quieren obedecerme, no les digas nada. Entonces vean, si una persona no deja su orgullo, si una persona no deja su rebeldía, si una persona sabe que anda mal y no deja su pecado, Dios no le guiará. Hay muchas personas que están confundidas, que tratan de orar y sienten que Dios no los escucha. Sienten que están en un hoyo, sienten que no avanzan. ¿Saben por qué una persona puede sentirse así? Porque puede saber lo que tiene que hacer y no lo hace. Si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿cómo buscaremos la guía divina? Ya sabemos lo que tenemos que hacer. No dejas tu pecado, ¿cómo le pides a Dios que te muestre su voluntad? ¿No te la mostrará? No quieres hacerla. Vean, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 58. Empezamos en el 1. ¿Lo tienen? Vean lo que le dice Dios a Isaías. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Diles que están mal, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Vean, aquí está dando Dios testimonio de que los judíos trataban de conocer la voluntad de Dios, querían conocer sus caminos. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. O sea, como si fueran gente que me obedeciera. ¿Cómo quieren saber mis caminos si no me obedecen? Y sigan leyendo. Y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen. ¿Por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí está la respuesta. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Vean, si tú andas en pecado, aunque ores, Dios no te escucha, ni aunque ayunes. Estos hombres oraban, pero aquí dice que también ayunaban y Dios no les contestaba. Ellos andaban en malos pasos. ¿Entienden ustedes por qué Dios no escucha las oraciones de tantas personas? Pero si tú eres sincero, si tú realmente quieres obedecer a Dios, hacer su voluntad, Él te guiará. No te quepa ninguna duda. Aunque te sientas confundido, Dios te sacará del hoyo y te iluminará para que entiendas su voluntad y te capacitará para que la obedezcas. Si tienen ustedes dudas sobre algo que quieran hacer, investiguen lo que dice la Biblia. Lean y pídanle a Dios que les hable a través de su palabra. Si leen y no encuentran la respuesta, hablen con algún hermano en quien tengan ustedes confianza y explíquenles el asunto. Hay muchos versículos que aclaran las posibles dudas. Pero la Biblia no tiene todas las respuestas, ¿sí? Hay cosas acerca de las cuales la Biblia guarda silencio. Debemos analizar a fondo lo que queremos hacer. Debemos analizar los pros y los contras. Si lo que pienso hacer pudiera perjudicar a alguien, lo mejor sería no hacerlo. Si la decisión que pienso tomar pudiera afectarme a la larga, aunque no ahorita, afectar a mi familia, dar mal testimonio, entonces mejor me abstengo, mejor no tomo esa decisión.
Simplemente con sentarnos a meditar puede ser un buen inicio. Señor, ¿será correcto esto que pienso hacer? ¿Se acuerdan de esa película que se llama Manos Milagrosas? ¿Sí la vieron? Trata de un médico californiano, un negrito, que era... ¿De qué religión era? Creo sabático. No. No recuerdo de qué religión era. Pero su mamá decía ser cristiana y pues le inculcó una vida de disciplina a su hijito, este muchacho. Y se hizo médico. Tuvo muchos problemas para graduarse porque se burlaban de él porque era negrito, pero recibió su título y llegó a ser un gran neurocirujano. Le llevaban pacientes desde Europa. Y ahí se ve en la película cómo separa a dos niñitos que están pegados por el cerebro. Lo- Había mucho riesgo de que si los separaba tenía que morir uno, pero él encontró la forma para separarlos de manera que vivieran los dos. ¿Y qué creen? Él se llamaba Ben Carson, este médico. Incluso algunos lo postularon para candidato cuando ganó Donald Trump. ¿Hace cuántos años? En el 16 creo. Fue cuando ganó este Trump. ¿Y saben qué hacía este Ben Carson cuando iba a operar a una persona o cuando pensaba que no debería operar? Él decía, ¿qué es lo peor que puede pasar con esta cirugía? ¿Qué es lo mejor que puede suceder si yo opero a esta persona? ¿O qué puede pasar si no la opero? Si me niego a operarla. O sea, él se ponía a analizar las cosas. Y eso está bien. Una persona honesta así debería ser, ¿no? Hay médicos que operan pues nomás porque quieren ganar dinero, no les importa la salud del paciente. Un cristiano tal vez tenga dudas de si se endeuda. ¿Es pecado que un cristiano pida un préstamo? Pues no. Supongo que no es pecado pedir un préstamo. Pero deberíamos de analizar las cosas antes de pedirlo. Porque hay personas que se endeudan neciamente. Hay personas que se endeudan con los colombianos y que luego los colombianos andan sobre de ellos y los andan amenazando de muerte si no les pagan. Hay personas que se endeudan sacando cosas en abonos. ¿Un cristiano debe sacar cosas en abonos? Un cristiano debería actuar basándose en el buen juicio, base al sentido común. Eso de sacar cosas en abonos no demuestra buen juicio. Si vas a hacer algo parecido, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no pides un consejo? Aunque claro, si vas a pedir un consejo, pues analiza si realmente estás dispuesto a seguir el consejo. Porque si a la mera hora no te gusta el consejo, entonces ¿qué? ¿No lo vas a hacer? ¿Se acuerdan de Roboam? Roboam pidió consejo de los ancianos, pero no les gustó el consejo de los ancianos, entonces fue con los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, no, están locos esos ancianos, tú haces esto y esto. Y sufrió las consecuencias él y todo su pueblo por seguir la voz de muchachos inexpertos. Si esperamos la guía de Dios, Él nos guiará. Pero el asunto es ese, esperar. Que Dios nos muestre claramente qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que muchos de nosotros somos impacientes y no queremos esperar y nos precipitamos y nos metemos en un problema y luego ahí estamos llorando. A veces Dios nos obstaculiza, a veces Dios nos estorba, incluso a veces Dios viene y nos ayuda ya hasta la última hora, ya cuando tenemos el agua en el cuello, pero pues Dios nos obliga a confiar en Él, a esperar. ¿Se acuerdan de Jesús cuando estaba dormido en la barca? Los discípulos estaban bien espantados. ¿Nos vamos a ahogar y este aquí dormido? Y que nosotros podemos pensar que Dios está dormido, que Cristo está dormido y que no nos escucha, pero es posible que Cristo esté dormido. Se durmió en la barca, pero ahora ya no duerme. Dios nos hace esperar.
y nos está preparando para recibir la respuesta. Vean, a Isaac le llegó la respuesta cuando él estaba preparado. Le llegó a la esposa, le llegó del cielo. Las cosas terminaron bien porque esa esposa fue producto de la oración y de la fe. Los que se piensan casar, analicen si están preparados para casarse. Tú a lo mejor piensas que estás preparado, pero ¿qué piensa Dios? ¿Realmente estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Si se te aparece Dios y te dice, no quiero que te cases, ¿qué vas a hacer? En el plan de Dios a veces hay sorpresas. A lo mejor tienes que cambiar de planes. Dios no va a cambiar de planes, ¿eh? Si alguien cambiara de planes, ese eres tú. Dios no. Dicen algunos, ay, pero yo no creo que Dios se oponga a esto. Yo no creo que Dios se oponga a lo otro. Pero escuchen, lo menos que Dios espera de nosotros es una voluntad dispuesta. La voluntad de decirle a Dios, Dios, yo voy a hacer lo que tú me digas. Si a mí no me gusta lo que tú me digas, de todos modos lo voy a hacer. Si me duele, si me cuesta, no importa. Yo voy a hacer lo que tú me digas. Eso es exactamente lo que Dios quería. Una voluntad dispuesta es lo que Eliezer pedía. O sea, una voluntad dispuesta de la candidata. Y la encontró porque Rebeca tenía la voluntad dispuesta no solamente para darle de beber a él, sino también a sus camellos. Eliezer estaba atento a la actitud de Rebeca. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba atento a su respuesta, a la respuesta de Dios, más bien. Nosotros debemos estar atentos a la respuesta de Dios. Si no me respondió hoy, tal vez mañana, tal vez pasado. Y si tarda un mes o un año, bueno, pues allá él. ¿Cuántos años tardó en darle a Isaac a Abraham? ¿Cuántos años tardó en hacer? Desde que le dio la promesa de que le daría un hijo hasta que nació Isaac. ¿Pasaron cuántos años? 20, 25. Dios sabe si queremos hacer su voluntad. No lo podemos engañar. Si ustedes le dicen a Dios, Señor, hágase tu voluntad, no se haga la mía. Si ustedes le dicen eso, díganlo, pero desde el fondo de su corazón. Porque si no quieren hacer la voluntad de Dios, habrá problemas. El asunto es que si somos honestos, no queremos equivocarnos. No queremos tomar una decisión que nos afecte y a los que nos rodean también. ¿Saben qué hacen algunos? Que toman decisiones basándose en lo más fácil, en lo más cómodo. Vamos a tomar una decisión así, algo que no nos cause ningún problema, algo que no traiga ningún riesgo. Vean Hechos, capítulo 21. Empezamos en el 10. Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ven, tomó el cinto de Pablo, ¿sí? Y dijo, así dice el Espíritu, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué está diciendo el profeta? Le está diciendo Pablo, si vas a Jerusalén, te van a agarrar. Vean lo que le está diciendo el profeta Pablo. El 12. Al oír esto, le rogamos nosotros, o sea, le rogaron a Pablo, y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. No vayas a Jerusalén, Pablo. Si vas, te van a agarrar, te van a encarcelar. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Wow! Pablo aceptó ir a Jerusalén porque amaba a su prójimo. Dice, no importa que me encierren, no importa que me agarren, yo lo que quiero es que la gente sea salva. Si ustedes van a ir a evangelizar, si ustedes van a repartir folletos, y que alguien les profetizara y les dijera, mira, Dios me ha revelado que si vas a repartir folletos en tal lugar te van a agarrar, te van a golpear, te van a patear.
te van a tumbar los dientes por andar repartiendo folletos. ¿Irías? ¿Irían ustedes a pesar de eso? Pues Pablo fue y lo agarraron tal y como había dicho el profeta. ¿Por qué? Porque amaba a su prójimo. O sea, si vamos a tomar una decisión, no debemos basarnos en cosas fáciles o que no nos causen problemas. Hay versículos donde Pablo habla de cómo lo apedreaban, lo encarcelaban, tuvo naufragios, ayunos, en una ocasión lo apedrearon, antes no lo mataron, etcétera. ¿Por qué sufrió tanto el apóstol? Por predicar el evangelio. Si nosotros somos honestos, somos sinceros, somos esforzados y evangelizamos, vamos a tener problemas. Si callamos para no tener problemas, si no ofrendamos para no tener problemas, vamos a tener problemas. Si callamos para no tener problemas, vamos a tener problemas. Si ustedes dicen, no, pero si ofrendo, no me va a alcanzar para darles de comer a mis hijos, entonces vas a entender que te importan más tus hijos que la obra de Dios. Debemos aprender a correr riesgos. Aunque déjenme decirles que hay algunos que corren riesgos innecesarios. Por ejemplo, hay cristianos que están trabajando y quieren evangelizar a la hora del trabajo. No. Se va a enterar el patrón y a lo mejor te corre por andar evangelizando dentro del trabajo. Te va a decir, oye, yo te pago porque vengas a trabajar. No te pago para que vengas a evangelizar. Entonces, si evangelizas en el trabajo y te corren, tú tienes la culpa. No evangelices a la hora de trabajo, evangeliza cuando ya salgas del trabajo. Pero si nos arriesgamos para glorificar a Dios, Él estará con nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para eso tenemos que acercarnos a Dios en oración. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros, como dice Santiago 4. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros de tal manera que lo sentiremos como si fuera una sombra, como si no se despegara de nosotros. Y últimamente, si Dios está con nosotros, ¿qué importan los peligros? Por eso Pablo quiso ir a Jerusalén. ¿Qué me importa el peligro? Pues Cristo va conmigo. Y si Él dice, yo quiero que te maten, aquí estoy. Que me maten. El asunto es que obedecer a Dios siempre implica riesgos. Los misioneros que fueron a algunos países, que expusieron su vida y que los mataron, ¿por qué los mataron? Pues por servir a Dios. Pero pues es mejor así, ¿no? Mejor que me maten por servir a Dios y no meterme en problemas por no servirle. Vean, les cité el Salmo 91, véanlo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Eso es lo que debemos hacer nosotros, arriesgarnos, evangelizar cuando debemos hacerlo, cuando podemos. Y si lo hacemos, vean lo que dice el 3, Él te librará del lazo del cazador. Aquí podríamos decir de las trampas del diablo, podríamos traducirlo, ¿no? Él te librará de las trampas del diablo y de la peste destructora. O sea, si evangelizamos a personas que están gravemente enfermas o contagiadas, Dios puede librarnos, como cuando había COVID, o como los moravos que evangelizaban a los que estaban leprosos, se exponían a ser contagiados y pues usualmente se contagiaban. Pero si Dios hubiera querido librar a uno de los moravos de la lepra, pues aún podía librarlo si Él hubiera querido. Pero vean, aquí Dios promete librarnos si quiere, ¿no? Dice el 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El escudo es para defendernos, la adarga es para atacar. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, vean, ni saeta que vuele de día, ni balas perdidas
o algo parecido. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará si quiere. Él puede librarnos en medio de los peligros, puede caer uno aquí y otro acá. Los soldados cristianos, muchos de ellos fueron a la Segunda Guerra Mundial y muchos de ellos regresaron vivos a Estados Unidos. Algunos murieron, ¿por qué? Pues porque Dios quiso que murieran. ¿Qué perdieron? Pues nada. ¿Se acuerdan que veíamos que como esos soldados que iban a la Segunda Guerra Mundial, en su rifle apuntaban textos? Y leían el texto y agarraban el rifle, vamos, sobre los alemanes, como ven. Dios los libró y regresaron bien a su país. Y luego dice el versículo 5, no temerás el terror nocturno. El diablo anda suelto en la noche. ¿Se acuerdan que una vez les conté que el hermano Tomás estaba en un hotel, no sé si en Guatemala o en Nicaragua, en cualquiera de esos dos lugares? Y una mujer a las 2, 3 de la mañana llegó y le tocó y le dijo, güerito, ¿no quieres compañía? El hermano Tomás dice, sácate de aquí, pum, que le cierre la puerta. Pero imagínense, o sea, estaba dormido, llegó y le tocó la puerta. El diablo nos toca la puerta a la hora que él quiere. Wow. No temerás el terror nocturno. Quien es fiel, Dios nos librará. Dice que Dios puede librarnos de una peste. Hubo una plaga en Londres hace muchos años y un hombre rico le dijo delante de uno de sus criados que se iba a ir al campo. O sea, como hubo una peste en Londres, dice, me voy a ir al campo para huir de la peste. ¿Y qué creen que le dijo el criado, que era un negrito? Ah, dice, yo supongo que el Dios del amo vive en el campo y no en la ciudad, por eso se quiere ir al campo. Entonces entendió el creyente, no, dice, creo que estoy mal. Le pidió perdón a Dios por su incredulidad y ya se quedó en Londres y no se contagió. Vean cómo dice el versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Oh, estos salmos son preciosos. Que Dios aumente nuestra fe, que nos enseñe a confiar en Él, que nos enseñe a arriesgarnos, a hacer cosas para glorificar a Dios y que busquemos la salvación de los que nos rodean. Este salmo no nos dice que la vamos a tener fácil. Nos dice Dios que nos va a librar cuando la tengamos difícil, pero de que la vamos a tener fácil, olvídense. Pero algunos dirán, bueno, pero si hay riesgos de pestes y de hambres y de saetas, de flechas, de tantos problemas, pues entonces mejor no me meto en ese camino. Vean, si vamos a tomar una decisión que parece que no sea conveniente, el hecho de que parezca no ser conveniente, eso no quiere decir que no debamos tomarla. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios absolutamente. Como dice un proverbio, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Se acuerdan? Confía en Jehová. No recuerdo el texto exacto. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No debemos confiar ni en nosotros mismos ni en los demás. Debemos confiar en Dios y Él se encargará de que las cosas salgan bien. Algunos, vuelvo a lo que dije hace rato acerca de las ofrendas. Hay personas que tal vez no ofrenden simplemente porque no confían en Dios. Un creyente tal vez tenga dinero y no esté contento con el dinero que tiene. Tal vez quiera más, quiera sentirse más seguro. No, es que lo que tengo no es suficiente para mi futuro, para mi retiro. No, yo quiero asegurarme, quiero tener más. Pero está comprobado que quien no está contento con lo que tiene, no estará contento con nada. Una persona que no puede confiar en Dios en lo material, pues entonces ¿en qué? Si no podemos confiar en Dios en lo material, que es lo más básico, que es lo menos, pues entonces ¿cómo vamos a confiar en lo más importante? Si tú no ofrendas porque crees que eres imprudente, a lo mejor más bien eres imprudente.
Otra cosa, acuérdense que somos soldados, estamos en guerra. Un soldado que está en guerra no puede ser un cobarde. ¿Qué pasa con los cobardes? Un soldado cobarde afecta a los demás, los expone al peligro. ¿Cuál es la meta de un soldado cristiano? Pues incluso si Dios quiere morir en el campo de batalla, si Dios quiere que muera, pues voy a morir. Pero eso no significa que Dios nos llame a todos a ser mártires, pero a lo mejor sí. A lo mejor nos toca a algunos de nosotros morir por Cristo. A lo mejor de veras ya no está lejos la Segunda Guerra Mundial ni el Anticristo, y muchos de nosotros todavía vamos a vivir. A lo mejor somos perseguidos algunos de nosotros por el Anticristo. Olvídense. Pero no debemos tener miedo, como dice este Salmo 91. ¿Se acuerdan cuando Goliat provocaba a los israelitas? Todos le tenían miedo. No, medía 2,20 m más o menos aquel ingrato, y tenía una lanzota que medía como 3 metros. La gente le tenía miedo a Goliat, pero ¿qué? ¿Se acuerdan qué dijo David? Dice, ¿quién es este incircunciso? Y cuando ya agarró su onda y todo, ya estuvo preparado, ¿se acuerdan qué hizo David? Corrió a enfrentarse con Goliat. Goliat dice, caray, este en lugar de tenerme miedo, corre hacia mí, como que lo sacó de balance. Goliat no esperaba eso. Lo que tenemos que hacer, en lugar de huir del diablo, es correr hacia él. ¿No dice un dicho que la mejor defensa es el ataque? Además, si somos fieles, siempre vamos a tener oposición. Debemos tener oposición. Les dije que una vez un vecino de aquí junto me habló. Me acerqué a él más bien para saludarlo y me di cuenta que se había tomado unas copas. No estaba muy borracho, pero sí, más o menos. ¿Y qué creen que me dijo? Dice, don Moy, usted me cae muy bien. Dice, ¿sabe por qué me cae bien? Dice, porque usted nunca se mete con nadie. Dice, yo tampoco nunca me meto con nadie. Yo dije, ¿qué he hecho mal? Dice, yo tampoco me meto con nadie. Si les decimos a los demás que se arrepientan, ya nos estamos metiendo con ellos. Si este hombre me dijo que le caigo bien, es porque yo no le había dicho que se arrepintiera. Porque si se lo hubiera dicho, no me hubiera dicho que le caía yo bien. Si soy un soldado y ando en el combate y las balas pasan silbando cerca de mi cabeza, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a huir? Es mejor morir corriendo hacia los alemanes a que me fusilen por cobarde. ¿No? ¿No es mejor? ¿Se acuerdan cuando Nehemías estaba reconstruyendo el muro? El diablo trató de infundirle miedo, pero entendió quién estaba detrás del asunto. Nehemías dice, no, esto que me va a espantar. Lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé valor, que nos dé sabiduría, que nos dé amor por el prójimo, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No vamos a seguir el camino de Cristo cuando el camino está lleno de flores. Aunque hay espinas, debemos seguir su camino. El enemigo no quiere. El enemigo quiere asustarnos, quiere meternos miedo. Pero a quien debemos temer es a Dios y no a los hombres ni al diablo. ¿Saben ustedes que en los avivamientos, muchos que se bautizaron, ya después cuando se dieron cuenta de lo que involucraba, de lo que implicaba seguir a Cristo, se retractaron? Dijeron, no, 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 yo no soy cristiano, les dio miedo, no, me van a matar a mí. No, mangos, dice, a mí no me matan. Seguir a Cristo siempre implicó riesgos. Si hemos decidido seguir a Cristo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro capitán, Él es nuestro dueño. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Debemos entregarnos a Él completamente. Cristo no acepta una entrega a medias, o todo o nada. O eres creyente o no lo eres. El que no está conmigo está contra mí. Por último, vean el Salmo 37.
No, mejor busquen el Salmo 25. Vean cómo ora David en el 2, 25:2. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. No se alegre de mí el diablo, que no me vea como un cobarde. Y dice el 3, ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti, aquí esperar es sinónimo de confiar, ciertamente ninguno de cuantos confían en ti será confundido, avergonzado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa, los que desobedecen. Qué vergüenza haber tenido la Biblia, qué vergüenza haber escuchado predicación tras predicación y no haber creído en Cristo, no haberle obedecido. Qué vergüenza, vergüenza eterna. Los que confían en Jehová, vean, no serán avergonzados, entonces serán vindicados. Aquí se burlaban de ellos, aquí los mataban, pero el día del juicio se verá quién es quién. Dios es digno de toda nuestra confianza. Que Dios nos enseñe a confiar en Él. Padre, enséñanos a todos nosotros y a los hermanos que están en casa escuchando esto o que lo escucharán mañana. Oh Dios, enséñanos a todos a confiar en ti, a esperar en ti, a hacer tu voluntad, a seguir tus pasos por donde quiera que tú quieras que vayamos. Aún si los riesgos pudieran ser grandes, si tú estás con nosotros, Padre, no temeremos. Oh Dios, haz que esta sea una iglesia valiente, una iglesia esforzada. Perdona nuestras cobardías pasadas y ayúdanos a ser mejores hoy y mañana hasta el último día de nuestras vidas. En el nombre de Cristo.